dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Así que sabemos que la palabra de Dios es la boca de Dios en la tierra. Porque hay gente que me dice, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. Digo, inspirada por el Espíritu de Dios. Hombres que vivieron, fueron contemporáneos de sus tiempos, vivieron en épocas totalmente diferentes de la historia de la humanidad. Sin embargo, es como un buen bordado, concuerda una cosa con otra, y las profecías, todo se amalgama, porque quien está detrás de la palabra escrita es el Espíritu, ¿sí? Es Jesucristo, el verbo de Dios, hecho carne. Y en Apocalipsis tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son, se visualiza 7 iglesias que tuvieron durante 2000 años de la historia de la iglesia en la humanidad. Algunas se parecen a Esmirna, otras a Filadelfia, otras a la Odisea, otras a Éfeso, pero son 7 iglesias con 7 características diferentes, 7 iglesias a las cuales el Señor, algunas las exhorta, las reprocha algo, a otras las alaba, y sabemos que de las 7 iglesias, la única que está preparada para el arrebatamiento, si Cristo viniera hoy, es la iglesia de Filadelfia. El Señor no le reprocha nada. A las otras les dice que tienen que ajustar algunas cositas, ¿sí? Pero no voy a hablar específicamente de eso, voy a hablar acerca de permanecer en el camino y prevalecer en victoria en el camino. Y en Apocalipsis, como le digo, tenemos el mensaje de las 7 iglesias, y después de estos mensajes de las 7 iglesias, en Apocalipsis 4 en adelante, ya no se habla más de la iglesia. No se habla más de la iglesia. ¿Por qué no se hablará más de la iglesia en Apocalipsis 4 en adelante? ¿Por qué piensan ustedes? Porque la iglesia no va a estar. Porque la iglesia ya se fue con Cristo. Se habla del capítulo 4, antes del capítulo 4. Después del capítulo 4 ya, cuando vienen las trompetas, las copas de ira del Señor, los 2 testigos, la iglesia ya se fue. Pues se durmieron, sí, la iglesia ya no está. ¿Sí? ¿Qué pasó con Mateo 25? Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 se fueron con el esposo y 5 se quedaron. Entonces, después de Mateo 24, guerra, rumores de guerra, pestes, hambruna y todo, terremotos y cambio climático y todo, ¿qué viene enseguida? Mateo 25, que habla de las bodas, de que se van 5 se van con se van a entrar en las bodas, perdón, y otras 5 al no tener aceite suficiente en sus lámparas. Pero vamos a ver acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso. El mensaje a Éfeso, usted sabe que Éfeso sabe hasta lo que son apóstoles y lo que no. El Señor conoce sus obras y lo hallaba y todo. Pero en el versículo 7 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿sí?, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Pero ¿quién va a comer del árbol de la vida? El que venciere. El que venciere. Cada uno tiene una batalla que pelear. Una lucha propia, cada día. Y tiene que mantenerse en victoria. A través de Jesucristo. Como le dije hoy, todo lo podemos en Cristo, nos fortalecemos en nuestras fuerzas en Él. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Tengo que vencer. ¿Sí? Vencer las limitaciones, vencer mis... yo sé que a algunos, como decíamos, a veces les cuesta congregar, les cuesta orar, les cuesta leer la palabra, les cuesta ayunar, les cuesta testificar. Sé que a veces tienen problemas familiares, sé que a veces tienen personas que luchan vuestra fe, pero tenemos que mantenernos en victoria, porque no te puedes vencer. No puedes dejar el camino, no puedes dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que seguir haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Sí? Trabajar en tus cambios personales con Cristo. No es que yo soy así y tal, y a mí me tienen que aceptar así. Y yo... No, a ver. No es que me tienen que aceptar así. Sí, Cristo te acepta así, pero quizás en tus relaciones interpersonales vas a tener algún problema, porque tenés que tratar y trabajar con Cristo en tus cambios personales. Tener más paciencia, tener más amor, ¿sí? Amor genuino, real, ¿sí? Amor verdadero. Porque una de lo que le reprocha a Jesús a la iglesia de Éfeso es que se frío en el amor. Lo demás hace todo bárbaro, ¿sabes? Hasta tienes apóstoles que no, pero no hace las cosas con amor. Antes las hace. Vieron que cuando entramos en el Evangelio, bueno, yo nací realmente, porque con 2 años de edad yo entraba a la iglesia todavía, creo que después los 6 años que tuve en mi adolescencia y juventud, igual sé que Dios cuidó de mí hasta que volví, que conseguí, y bueno, después empecé hasta el día de hoy. Pero, porque Dios es grande y misericordioso y nos acepta siempre como Claudio. Y cuando tenemos nuestro encuentro personal con Cristo, cuando nos reconciliamos con el Señor, tenemos ese amor de primer amor, como cuando usted se ponía de novio o de novia. Primera semana era todo glorioso. Bombones, rosas, bueno, mensajitos no había ni tiempo, pero después, claro, después hay que tratar con los caracteres, ¿no? O sea, digo, algunos se casan con un envase, pero después tienen que convivir con el contenido. Y nosotros cuando nos pasamos por el Señor, nos pasamos con todo lo hermoso y maravilloso, pero después hay que convivir con todo lo que conlleva la responsabilidad de seguir a Cristo. ¿Sí? Y tenemos que trabajar en nuestros cambios personales. Por eso Éfeso era una iglesia que cuando se enamoró de que Jesús hacía todo con amor, pero después hacía todas las cosas rutinariamente, pero le faltaba amor, es lo único que el Señor le reprocha, ¿no? Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete. Esa es una dinámica espiritual, porque a Dios, en realidad, Dios aborrece el pecado, ama al pecador, y Dios no está tan interesado en nuestro pecado, sino en nuestro arrepentimiento. Decirle a tu hermano, Dios no está interesado en tu pecado, sino en tu arrepentimiento. Dios no está interesado en tu pecado, sino en tu arrepentimiento. ¿Cómo sabe cuando uno se ha enfriado en el amor a Dios y a su palabra? Porque el arrepentimiento no es una dinámica interna que nos ocurra. ¿Por qué? Por el endurecimiento del pecado. El corazón se ha engrosado, se llenó de callos, y no se da cuenta, ya no decían entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, se tiene que romper esa coraza para que haya tenido un arrepentimiento. Que el que es chismoso deje de ser chismoso. Que el que es mentiroso deje de mentir. Que el que roba deje de robar. El que adultera deje de adulterar. ¿Sí? Y cuanto más, algunos se espantan de los pecados morales, pero no de los pecados espirituales. Y son tan graves unos como otros. Hermanos espirituales más. Algunos como creen que en Dios no está toda la respuesta, prefieren ir por ahí a que les tiren ¿qué? Las cartas, le lean la borra de café, ¿qué más? Meditación, yo tratado de... Pero ante el mismo problema, ¡pum! Estalló la tercera guerra mundial, porque yo he visto gente que se ha dado el así, no sé qué dicen, y ante un conflicto con la familia, Dios mío, volaron las casas y luego le voló todo. No es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da, ¿sí? Sobrepasa entendimientos. Puede pasar de todo a nuestro alrededor, que nosotros nos mantenemos en el eje. ¿Sí o no? ¿Nos mantenemos en el eje? ¿Sí? O metimos la en el enchufe.
Bueno, entonces, acá, ¿qué le pasa a Éfeso? Bueno, el amor, todo, arrepiéntete. Dios le está interesado en Jesucristo, le dice a Juan, escribe eso a Éfeso y dile que se arrepienta. La historia de la iglesia de Éfeso se ha multiplicado y repetido durante 2000 años de iglesia. ¿Hay esperanza para los de Éfeso? Sí, hay esperanza. Cuando se arrepiente y siguen al Señor, dice que Dios dice que el que venciere de ellos, Dios le va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero comer del árbol de la vida. ¿Ustedes quieren comer del árbol de la vida? Amén. Sí. Sí, amén. Comer del árbol de la vida. Pero eso no es para todos, es para el que venciere. Después viene Esmirna. Esmirna, la iglesia de Éfeso es la iglesia sin amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. ¿Sí? Mensaje, versículo 8 del capítulo 2, habla de Esmirna. Esmirna se conoce como la iglesia perseguida. ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? ¿No? La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice ser judío, los ojos de la sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. Y bueno, dice aquí Dios le echará alguno de vosotros a la cárcel para que sea probado, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se supone que esos 10 días fueron 10 emperadores romanos, ¿sí? Que tuvo que soportar la iglesia de Esmirna. El más sádico de todos, Nerón, que ya le dije que, ya les conté muchas veces que hacía Nerón, agarraba a los cristianos y por no negar su fe, los ponía como antorchas en sus jardines, antorchas encendidas en sus jardines mientras él se paseaba en sus carros. Los quemaba vivos a los cristianos. Y algunos cristianos de azúcar porque está lloviendo, ya no. Bueno, hermanos, no nos tocó pasar, por lo menos en esta zona del mundo, ni por el 1% de lo que pasó a nuestros hermanos en otras partes del mundo, en otras épocas de la humanidad, y en esta época también hay partes en las cuales la Biblia está prohibida y el cristianismo está prohibido. ¿Sí? A Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida. Y ella se consideraba pobre. Porque ¿qué pasó con Esmirna? Estaba en una ciudad comercial, pero le hacían volcó a los cristianos. Entonces, económicamente no era una iglesia poderosa, y ellos, Jesús les manda a decir, por más que ellos se crean que no son poderosos económicamente, ellos ante mis ojos son de gran estima, porque son ricos espirituales. Amén. Y ahí va la palabra que dice, te crees el valor que si ganarle todo el mundo, pero eres bueno. De nada, ¿no? O la del rico y sensato, o la del rico y Lázaro. No todo ello es material. ¿Sí? Porque algunos creen que Dios está conmigo si prospero materialmente. Si no prospero materialmente, Dios no está conmigo. Y no todo es así. Dios te va a ir bendiciendo y prosperando como prospera tu alma. Para que puedas ser un buen administrador de lo que Dios te da. ¿Amén? Entonces Esmirna dice, no, nosotros nos consideramos pobres. Y Dios dice, para mí eres rico. Para mí eres rica. Y a Esmirna Dios le promete, le dice aquí que va a ser probada, pero dice, sé fiel hasta que me convenga. A ver qué dice ahí, versículo, me está siguiendo 10. Sé fiel hasta que te convenga, hasta que te traten bien. Sí, no, sé fiel hasta la muerte. Ah, sé fiel hasta la muerte. Y acá hay otra corona, hablando de la corona que Pablo dijo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de qué? De la vida. Hay una corona que dijo Pablo, y acá nuestro hermano Néstor la confirmó, de justicia, y acá dice la corona de la vida. Pero ¿quiénes reciben esa corona? ¿Quiénes reciben el premio? ¿Quiénes reciben el galardón? ¿Quiénes se visten y se lucen con la corona de vida? ¿Quiénes se van a lucir después de haber acabado su carrera con la corona de vida? Los que son ¿qué? Fieles. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta que me llamen por teléfono, hasta que el hermano me saludó, el hermano no me saludó. No, los que son fieles al llamado de Dios. Amén. A los que se equivocan, si se tropiezan, se caen. Pero dice Hebreo que tenemos un trono de misericordia. Tenemos el trono de la gracia, el trono de misericordia, que podemos correr a Él. Es decir, Señor, erré, me pone un animalito, una animalita, me tiras 4, perdóname, levántame, restaurame. Todavía estamos a tiempo de correr al trono de misericordia. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Para Dios es importante que tengamos el corazón de una sola sustancia y que esa sustancia se llame fidelidad a Él. ¿Sí? Pero Él sabe que somos infieles. Por eso dice, aunque ustedes sean infieles, yo voy a permanecer fiel. Pero deberíamos ser fieles. Dios no quiere un 40% del corazón, ni un 80 ni un 99 como decir. Dios necesita el 100% de nuestro corazón. Ser fiel a Él. Él es mi esperanza, Él es mi confianza. Él es mi protector, Él es mi libertador. Él es mi sanador, Él es mi restaurador. ¿Sí? Pero no podemos tener un corazón dividido entre Dios y otras cosas que no son dioses. Entre Dios y los santos. No, porque algunos creen que todo es lo mismo, ¿no? Y no voy a nombrar las denominaciones, ¿verdad?, que hay en el mundo. Quizás no todos tenemos el mismo Dios. Y bueno, a ver, mi Dios es espíritu, y los que le adoran el espíritu y los que le adoran. Mi única autoridad es la palabra de Dios en sí. Pero no tengo la Biblia más otra cosa. La Biblia más la cinta colorada. La Biblia más el San no sé cuánto. San Bono, San... No. Tiene que ser Cristo. Cristo. Lo he dicho cuántas veces, le he dicho con personas que han venido, amamos a María, se declaraba contra María, una mujer elegida por Dios. Pero el camino a Dios es Cristo. Él se declaró camino, verdad y vida. Y los judíos entendieron cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en el tabernáculo dormían en el desierto. Para entrar al tabernáculo se llamaba verdad, camino y verdad. Donde ministraba el sacerdote. Entonces acá a Dios le interesa la fidelidad para que podamos obtener la corona de la vida. 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? A ver, ustedes que saben tanto, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Pueden participar? Con el lago de fuego. Y que no se haya escrito en el libro de la vida, se lo ha lanzado cuando el día justo. Al lado de fuego, que Dios lo preparó para el hombre. Lo preparó para el tiempo. Al diablo y sus éxitos, pero muchos tienen para ahí. La muerte segunda es la separación total de Dios, ya me vuelta atrás. ¿Verdad? Entonces, van a ir a parar bien, como decía David, a ese lugar del tormento. Por eso dice aquí, sé fiel, obtén la corona de vida y no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Después está la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que era acomodadiza. El Señor también le reprocha, ¿sí? Dice también en el 14 que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Dios.
de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También el Señor conoce sus obras, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Y en el versículo 16 exhorta a esta iglesia que es camaleónica, que se acomoda, a que se arrepienta. Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Porque ahorita tiene todo. Oído espiritual. Bueno, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer, dice el Señor, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Va, qué lindo, el Señor nos cambia el nombre ahí. Amén. Una cosa como nos llamamos en esta tierra, una cosa es ese nombre que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, para cuando lleguemos a su presencia. Y podamos comer cada día de él. Después tenemos la iglesia de Tiatira, versículo 18, que es la iglesia corrupta. Se la conoce por la iglesia corrupta también, ¿sí? Y la iglesia de Tiatira también recibe reprensiones de parte del Señor. Y en el versículo habla de, y el versículo 23 dice, y a sus hijos diré muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que en la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus vuestras obras, ¿sí? Habla del espíritu de Jezabel, habla de que tienen que, pero a vosotros, versículo 24 dice, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice el 26 de vuelta, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso del farero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. También aquellos de Tiatira, sí, que se arrepientan, que arreglen sus cuentas con Dios, también el Señor le promete que les dará autoridad. Ustedes saben que en el milenio, ¿sí? Porque saben acerca de los años del milenio, ¿no? En el milenio, ustedes no van a estar cruzados de brazos y nada. El Señor les va a delegar trabajo para hacer en esta tierra. Porque Cristo va a gobernar 1000 años sobre esta tierra. No sé si ustedes van a ser intendentes o algo, pero en algo el Señor va a poner a trabajar. Por eso aquí a Tiatira les anima el Señor a que sigan adelante, que retengan lo bueno, que sigan adelante, porque Él va a dar autoridad. ¿Eh? Y la estrella, y se le daría la estrella de la mañana. Muy bien. Estoy haciendo un resumen rapidísimo conforme al Espíritu me guía, ¿no? Porque en realidad esto es como, cada iglesia sería varias clases. La iglesia de Sardis. Bueno, el mensaje de la iglesia de Sardis. Muchas iglesias, en 2000 años de historia de iglesia en la humanidad se han parecido a Sardis. A Sardis también el Señor le llama la atención porque Sardis la iglesia muerta. Muchos creyentes están muertos hoy espiritualmente. Creen que también, pero están muertos espiritualmente. Hay inactividad espiritual. Solamente tienen el título de iglesia. Pero están muertos. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no haya tus obras como perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, dice, pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién va a confesar el Señor? ¿El nombre de quién? ¿De quién es? Delante de su Padre y delante de los santos ángeles. ¿A lo qué? Venciere. Amén. ¿Cómo se manchan las vestiduras espirituales? ¿A través de qué? Tanta cosa. Gálatas 6. De las obras de la carne, envidia, celos, contiendas. ¿Sí? Nosotros cuando venga Cristo no tenemos que estar llenos de las obras de la carne, tenemos que estar llenos de los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Porque una vez lo pregunté sobre un estudio bíblico y alguien tenía una confusión. Igual había administrado las cosas de Dios, pero me dice, me nombraba los 9 dones del Espíritu. Y una cosa son los 9 dones del Espíritu y otra cosa son los 9 frutos del Espíritu. Una cosa son los dones y una cosa son los frutos. Y tenemos que estar llenos de los 9 frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Que son los que mantienen nuestras vestiduras blancas. Y los principales, amor, gozo, paz. Amor, gozo y paz. Y después los otros, tres creo que hablan por nosotros. Paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, los 9 frutos del Espíritu. Los 3 primeros hablan de relación con Dios, que es la fuente del amor, de la paz y del gozo. ¿Sí? Amor, gozo y paz. El segundo grupo de 3, paciencia, benignidad y bondad, habla de mi relación interpersonal con los demás. Debo ser paciente con las imperfecciones de otro. Debo ser generoso, bondadoso ante la necesidad de los demás. Debo ser benigno y no maligno. ¿Sí? Así que los primeros 3 frutos hablan de mi relación con Dios, los segundos, mi relación interpersonal, y los terceros, fe, mansedumbre y templanza, de la relación con quién? Conmigo misma. Amén. Yo no me salvo por la fe de él, me salvo por mi propia fe. Debo tener dominio propio. ¿Sí? Bueno, es una manera de mantener las vestiduras blancas. Y ahí también el Señor dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Salvo siempre salvo? ¿Hay que cuidar la salvación con temor y temblor? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? A ver, no te hablo también. Bueno, salvación hay que cuidarla porque puedo Sí, dejarme el nombre de Dios, sí, sí. por allá. Pienso lo mismo porque si dice la borraré, no borraré, o sea, puede ser borrado. Y también como dice su palabra, así que yo me quedo honestamente, si él justo con dificultades se salva, ¿dónde quedará lo que no somos? Claro. Sí, justo con dificultades se salva, pero Cristo murió por todos. Y mientras hay vida hay esperanza, como digo. El que vive así como ladrón en la cruz, tan inútil que se da con el Señor. Pero aquellos que tenemos vida todavía, sí, sabemos que Cristo, esto murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sabe que mientras estamos en esta vida, alguna que otra cosa no va a pasar. Pero siempre es bueno que el Señor nos llame al arrepentimiento. A todas estas iglesias, Dios las llama al arrepentimiento. Sincera Esmirna y Filadelfia, que era la otra. Siempre las llama al arrepentimiento. Tener un corazón dúctil con Dios. Como decía David, el corazón contrito y humillado no desprecias por Dios. Siempre, no es orgullo, esa soberbia, esa altivez de que conmigo no es. Y bueno, no, Señor, sí, es conmigo.
como le dije siempre, bueno, se tiran una llorada y una moqueada, y señores conmigo, y yo cambio de corazón, como decía David, y límpialo con hisopo, y Dios lo hace, Dios es fiel, Dios nos ayuda a nuestra debilidad. Porque nuestra debilidad es nuestra limitante en el mundo del espíritu. Ustedes no se sienten mal por muchas cosas, se sienten mal porque Satanás los acusa por su debilidad. Por eso hay que pedir a Cristo, que Cristo fortalezca eso. Sí, señor. Entonces, por eso digo que chismoso deja de ser chismoso, por ejemplo, ¿no? El pecado de la lengua en Israel era más grave que muchos. La murmuración, todas esas cosas. Pero bueno, a Sardis también le dice que venciere. Sé que Dios sabe qué clase de personas somos, porque acá le dice, veo que tenéis unas pocas personas que andan como yo quiero, dice el Señor. Después viene versículo 7, Filadelfia, maravillosa. Filadelfia dice, es la iglesia fiel, se la conoce como la iglesia fiel. No importa, ha pasado por el valle de la sombra de la muerte, ha pasado por río, no se ha ahogado, ha pasado por el fuego, no se ha quemado, ha pasado por todo, tiene pocas fuerzas a veces, pero no ha negado el nombre del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia y dice, el santo y verdadero que tiene la llave de David, que abre ninguna cierra y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Cuál es la condición más espectacular que tiene Filadelfia? ¿Ha guardado qué? La palabra, ¿y qué más? No niega el nombre del Señor. ¿Por dónde anda? No niega el nombre del Señor. Mire que esto es iglesia institucional, pero la iglesia también somos cada uno de nosotros. ¿Se entiende eso, no? O sea, no es solo la comunidad de fe, sino cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no? Dice, el Señor, aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. He aquí, yo entrego el sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la prueba que va a venir sobre el mundo entero? ¿No estamos en tiempos difíciles para la humanidad? ¿Sí? Y esto no es nada. Cuando se vaya a la iglesia, la tribulación y la gran tribulación. Pero dice el Señor que nos va a librar, así como libró a Noé y a su familia en un arca. Hoy, la iglesia es el arca de Cristo. Y sigue librando a los que entran en el arca. A los que tienen fe en él. Porque mientras hay vida hay esperanza. Y dice, yo te libraré de la plata de sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Decirle a tu hermano, no entregues tu corona a nadie. No entregues tu corona a nadie. No. Conserva. Te ha costado mucho. Esfuerzo, lágrimas, oraciones, tener lo que tenés de parte del Señor. Ahora no va a tirarlo por la borda, reténlo. Porque viene pronto, está en la promesa, yo vengo pronto. Y al que venciere, dice, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de más Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Hablando de la Jerusalén física, creo que fue bombardeada, ¿no? Por algunos misiles, sí. Hay que ver por Jerusalén, por Israel, por el pueblo de Dios, siempre le digo, ¿no? Es el pueblo que Dios eligió para traer al Salvador al mundo. Y bueno, pero acá habla de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, ¿sí? Y dice Dios que los que vencieron van a estar allí, en ese lugar. Muy bien. Y después viene la última, la iglesia de la Odisea, que para mí es la iglesia que se ha movido en los últimos tiempos con más auge, y es la iglesia tibia. Dice, lo voy a leer rápido, Ya con ese nombre nomás. bueno, dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, ni el frío ni caliente, ojalá fuera el frío caliente, dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos dicen que la iglesia de la Odisea en el arrebatamiento algunos son tomados, pero a mitad de camino después son de vuelta a la tierra, porque dice, vomitaré. ¿Vio? Cuando usted está embarazada y come algo y le cae mal el cuerpo. Se lo vomitaré. Porque tú dices, mire lo que dice la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No? Así se ve los de la Odisea. Tengo el megatemplo, tengo el mega sonido, tengo la fama, la popularidad. Yo creo que la gente en el mundo, a la gloria, la confunde con la fama y la popularidad. Pero la verdadera gloria, cuando Dios habla de su gloria, habla de la manifestación del carácter de Dios en la tierra y del carácter de Dios sobre sus hijos. Ver la gloria de Dios es ver la manifestación del carácter de Dios. No es como el mundo, que para decir a la gloria es fama y popularidad. Son cosas diferentes. Entonces, ¿acá qué pasa con la Odisea? La Odisea dice, tengo de todo, no tengo necesidad de nada. Pero mire cómo lo ve Dios. Eso se ve en eso. Dice, y no sabes, le dice el Señor, dice Juan, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque sí, exteriormente no falta nada, pero interiormente falta de todo. Y dice aquí, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y conmigo. Sí, hay que atender al llamado de Jesús, porque la iglesia de la Odisea no le hacía falta de nada exteriormente, pero dejaron a Jesús a la puerta. Muchos agarran, como yo digo, vienen con las dos manos hacia atrás. Y llegan a la iglesia y Dios comienza a bendecirlo, le da trabajo, le da estudio, agarran todas las añadiduras y ya empiezan a adorar la bendición en vez de que bendicen. Y uno tiene que tener un corazón dulce y humilde y reconocer dónde Dios nos sacó, y reconocer lo que Dios ha hecho con nuestra vida, y reconocer que todo lo que tenemos, lo poco o lo mucho, nos ha dado Él por su misericordia. No puedes adorar las añadiduras y olvidarte, ¿sí?, de adorar al que te dio la bendición. Entonces, la Odisea es una iglesia que estuvo en los 2000 años de la humanidad, pero sí, yo creo que se ha potenciado en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Sí? Y el Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y conmigo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito Jesús. El que tiene hoy oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. La iglesia de la Odisea tiene que aceptar la invitación de Jesús. Reconocer que quizás se fue detrás de lo material y no de lo espiritual. Ya no estoy tan ocupado, agarro el auto y me voy de vacaciones y no me congrego nunca. Me voy para acá, para allá, no. Le da a Dios lo que es de Dios. Es esa, lo que es esa. ¿Sí? No quiere decir que no salga, que no pase, que
que no te tomes vacaciones, puedes hacerlo. Pero no se toman vacaciones por vitalicia de la iglesia, no se congregan nunca. Y después, no, yo en mi casa lavo, yo en mi casa bueno. Y hermano, son como un carbón que salió de... ¿Qué pasa cuando hacemos un buen asado y prende la brasa, prende la brasa? ¿Qué pasa cuando una brasa se aparta del resto de la brasa? Sí. Se enfría más rápido. Se enfría más rápido. Y después sí. No, deja de arder, queda. Sobra no puede. La iglesia está en el mundo todavía, las iglesias, las comunidades de fe, para que seamos todos como brasas encendidas, para que podamos compartir momentos como este, la palabra de Dios, orar unos por otros, fortalecemos en la fe. Entonces, la recomendación a la Odisea son varias. Tiene que ver mejor, tiene que vestirse, ¿sí? Su fe tiene que ser purificada por el fuego, y tiene que estar entregada a Jesús en su vida. Las 7 iglesias van a recibir una recompensa de Dios si encuentran el Señor de arrepentimiento en 5, con excepción de Esmirna y con la excepción de Filadelfia. Filadelfia es el único cristiano, digamos, creyente que está capacitado para irse en el arrebatamiento si fuera hoy. Si hoy fuera el arrebatamiento, porque mañana va a haber una bomba nuclear. Y los creyentes con la característica de la iglesia de Filadelfia son los que son. Y ya termino. Capítulo 21 de Apocalipsis. Termino con los que vencieren. Capítulo 21, lo voy a leer todo, ¿sí? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, digan ustedes, y la omega. Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, dice el Señor, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, estamos hablando de vuelta de mantenernos en victoria, el que venciere heredará algunas cosas. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Heredará todas Las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo heredero de Dios, heredero con Cristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y la muerte segura, si no se arrepienten, ¿verdad? Y como yo se lo he dicho en 18 años en este lugar, me llama mucho la atención que los primeros que van para ese lugar son los cobardes. Cuando la palabra de Dios, y todos los creyentes tendrían que tenerlo bien claro, que la palabra de Dios en Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, para ser un victorioso y mantenerse en victoria y vencer,